Acompáñame, vamos a tomar café. Ustedes piensan que la parte difícil del café es el café. Es la leche. ¿Ves? Esta es la textura que buscamos. Parece como mantecado derretido. Eso es oro. Mira eso, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Se los dije, la parte más difícil es la leche. Mira que eso es arte abstracta, compañeros. Ay, ay, ay. Lo logramos, lo logramos. Ahora vamos a hablar de salvación. El cristianismo no fuera cristianismo sin la temática de la salvación. Y por eso es que es tan importante que lo trabajemos. A modo de introducción estaremos trabajando el aspecto histórico. Cuando miramos la salvación a través del lente histórico, tenemos que mirarlo a través de ambos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dicho eso, miremos el Antiguo. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que hay muchas manifestaciones de lo que es la salvación, pero principalmente hace referencia a la salvación como un modo de liberación a nivel personal. ¿Liberación de qué tipo de cosas? De peligros, de enfermedades y de otras cosas que afectan mi vida personal. Por ejemplo, si miramos Salmo 72:4, menciona que juzgará Jehová a los afligidos del pueblo, pero que salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. La salvación era cuestión de salvación y de liberación personal. Pero no tan solo se limitaba a eso, también había un aspecto social y un poco más amplio de lo que es la salvación. Y particularmente cuando miramos libros como Éxodo, vemos la dimensión de la salvación que es social, porque hace referencia a grandes liberaciones que se interpretan específicamente como parte categórica de la participación única y especial con Dios y la historia humana. Y esto es importante porque nos revela características específicas de la personalidad de Dios. Nos revela sus atributos a través de la interacción entre Dios y el hombre. A la luz de Éxodo 14, versículo 13, Moisés le dice al pueblo que no teman, que estén firmes y que vean la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Éxodo 15:13 menciona que condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Así que la salvación en el Antiguo Testamento tiene esa dimensión social. En tercer lugar, la salvación también hace referencia a la acción futura de Dios, cuando Él librará a Israel de todos sus enemigos y enfermedades y creará un nuevo orden de existencia. Libros como el de Isaías son muy importantes dentro del entendimiento de este tipo de salvación. A la altura del capítulo 65, versículo 17, dice que he aquí que Él creará cielos nuevos y tierra nueva. Hay un aspecto profético dentro de lo que es la salvación en el Antiguo Testamento, porque no tan solo está hablando de la salvación personal, social, sino que también está hablando a nivel espiritual, hablando de ese gran día en el que seremos glorificados y unidos eternamente y para siempre con nuestro Dios. Pero hablando de profético, el cuarto aspecto de la salvación en el Antiguo Testamento es en preparación a recibir el Mesías. Y no nos vamos a alejar mucho del libro de Isaías porque es muy importante para esto también. Vemos que en el capítulo 43:11 dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios es el único salvador. Dios está diciendo yo soy quien te salvo. Isaías 52:3 establece que es aquí que mi siervo será prosperado, haciendo énfasis en la figura del Mesías por venir. Y dice que será engrandecido y exaltado. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Isaías 53:12 resalta el aspecto de que Cristo o el Mesías esperado llevaría el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que esa dimensión de la salvación que establece en el Antiguo Testamento comienza a sentar las bases y da lugar a que el Mesías entonces esperado comience su ministerio.
y cumpla esas promesas proféticas dentro de lo que es el libro de Isaías. Pero entonces pasamos al Nuevo Testamento, donde comienza a explicar el rol de Cristo como Salvador. Y sumamente importante es comenzar a establecer desde ahora que Cristo es Dios. Dios y Cristo y el Espíritu Santo conforman un solo Dios, trinitario, pero es un solo Dios. Por lo tanto, Jesús, que es Dios encarnado, va a tener los mismos atributos que Dios Padre. Y esto es importante porque, como mencionamos, en el Antiguo Testamento se resaltan algunas de esas características de Dios, particularmente donde hablamos que Dios es el único Salvador. Y en particular, si tomamos el libro de Oseas, capítulo 13, veremos algo muy interesante. Porque dice que yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, desde que eras cautivo. Y no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y desde los evangelios comienza a resaltarse ese atributo dentro de la vida de Cristo. Vamos a Lucas, particularmente a la altura del capítulo 1, versículos 47, donde dice que su espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pero como mencionamos, el Antiguo Testamento tiene que señalar cosas que se cumplirán en el Nuevo Testamento. Veamos el libro de los Salmos, a la altura del capítulo 68 y versos 19 al 20. Particularmente al final, resalta que de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Y quizás en ese momento se pudo haber interpretado como la muerte literal. Pero a la luz del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento establece lo mismo. Pero ya no es necesariamente la muerte física solamente. Estamos hablando de la muerte eterna causada por el pecado. Porque como establece en Lucas, verá toda carne la salvación de Dios. La salvación de Dios es accesible a todos. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo confirma. Veamos a la altura del capítulo 28, donde dice que a los gentiles también es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Por lo tanto, ya la salvación no se limita al pueblo judío. No se limita al pueblo judío, amado. Tú y yo tenemos acceso a eso, como lo tuvieron los gentiles en el tiempo de Cristo y como también está accesible para los judíos que deciden creer. Por lo tanto, resaltamos que Jesús es Dios y Dios es salvación. Así que la salvación solo está en Cristo. Pero aquí hay otra pregunta importante. ¿Cómo funciona la salvación?